Buenas tardes, nos reencontramos para continuar con el programa de conferencias en el tercer día del MDA. Agradecemos a nuestros sponsors, quienes hacen posible económicamente el evento. Ellos son Red Edificar con sus empresas Hipercerámico, Madera Giufre, Mendoglass, Tecno, Reno, Saldaña, Gencoelec y Ormiserv. También han colaborado Samaco, Cercullo, Arcilin, Friolatina, 22 grados, Láser Print, FB, Prevención Salud y especialmente Industrias Chirino e Easy Mundo Experto. También agradecemos a las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a las universidades de Congreso, Cuyo y de Mendoza, a los expositores, a los colaboradores en general y sobre todo a los presentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y otras que pueden encontrar en la página web del colegio www.camsa.org.ar, donde hacemos la comunicación institucional. Allí podrán encontrar convenios de beneficios, listados de proveedores, listados de profesionales habilitados, etc. Damos inicio a las conferencias. Hoy tendremos la presencia de arquitectos de Neuquén, Rosario, Chile y Brasil. Arrancamos con Dynamo Arquitectos. Dynamo inicia su actividad en el año 2002 en la ciudad de La Plata. En el año 2006, el estudio se radica definitivamente en la ciudad de Neuquén. Desde sus inicios, sus integrantes realizan una intensa actividad académica, desde la cual alimentan la práctica profesional con la reflexión disciplinar. Se desempeñaron como docentes en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Flores, subsede Comahue. En el año 2011, Dynamo fue distinguido en la categoría Arquitectos Argentinos Emergentes. En 2013 obtuvo el primer premio en el concurso nacional para la nueva sede del Banco de la Provincia de Neuquén. En 2014, la hostería Barbarco fue premiada en la BIAU. En 2014, la hostería Barbarco y las oficinas comerciales fueron distinguidas y seleccionadas para la BIAR. Y en 2018, en el marco de colección El Material de lo Construido, coorganizada por Weber y Bisman Ediciones, fue publicado su primer libro monográfico. Un poco fuerte la luz, me parece. Está bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer al Colegio de Arquitectos, a Leticia, al presidente, a Pedro por la invitación que nos hicieron. Estamos muy contentos de poder participar de este evento. Yo estoy acá en representación de mis socios y de un gran equipo de trabajo que nos acompaña a diario. Estos espacios de algún modo sirven para hacer una pausa, uno en el quehacer diario y en la dinámica diaria. Muchas veces no tiene estos tiempos y estos espacios como para producir una reflexión sobre lo construido y un poco y generar nuevas relaciones también y darle un nuevo sentido a esa producción arquitectónica. De algún modo, Paisajes Transformados tiene que ver con una dinámica que sucede en nuestra región y que nos hace partícipe. Nosotros somos de la ciudad de Neuquén, que se encuentra al norte de la Patagonia, que nos parecía interesante mostrar esta imagen porque si ustedes pueden ver acá abajo hay una huella muy marcada. Ahí se ve. Hay una huella muy marcada en el territorio, producto de transformaciones que fueron dadas a través de infraestructuras instaladas por el hombre. Estas huellas tienen que ver con infraestructuras hidráulicas, eléctricas, hidrocarburíferas. Esta región se denomina región del Alto Valle.
tiene una consideración o una relación entre la estepa, entre el desierto, entre los ríos, y una franja verde que pueden ver acá, que es una zona productiva, que fue producto de una infraestructura que es el dique Ballester, que es una infraestructura instalada a principios del siglo XX y que tenía como objetivo controlar los crecimientos del río Neuquén y generar sobre todo, que es la parte más importante y la que generó esta transformación del paisaje tan fuerte en nuestra región, que es un canal principal, este canal que se ve que sale de este lado de la foto, y que recorre 130 kilómetros, con un ancho, inicia con una solera de 46 metros y termina en 1,80 m, y riega por gravedad cerca de 60.000 hectáreas. O sea, hay un contraste muy marcado, y este es el origen de esa transformación que nos interesa marcar. Ese canal que viene con aguas del río Neuquén, todo por este plano superior, va a regar y va a irrigar todo ese valle que era un desierto, en donde surgen cerca de 17 localidades en diversas situaciones, en bordes, como se pueden ver acá. Esa franja tiene aproximadamente 10 kilómetros de ancho y 130 de largo. Ciudades próximas en proximidad, como sucede con Neuquén y Cipolletti, o mediterráneas, como es este caso. Canales secundarios y terciarios estructuran el paisaje productivo del valle, y hay una trama regular muy bonita que es de 10 hectáreas por 10 hectáreas, y hay un factor determinante que es el sol. El factor determinante de esta transformación, además del riego, de todo el sistema de riego que generó esa infraestructura, es el sol. Neuquén tiene más de 330 días de sol al año, y esta luminosidad es algo un poco la condición fundamental a atender en nuestra producción arquitectónica. Vamos a ir mostrando como series de obras y en relación a ciertas transformaciones, a incidencias de las condicionantes de la región. Y en estas primeras obras, esa búsqueda de esos ámbitos de transición entre interior y exterior de diferentes contextos se da a partir de una búsqueda de la luz natural, de una protección o de una exposición directa. En un contexto urbano, ya en la ciudad de Neuquén, pensemos que entonces está el estrato de la meseta arriba, desértico, el valle ya poblado y el río, ¿no? En esta primera instancia, el contexto periférico de Neuquén, en un encargo de una transformación de una vivienda ubicada en el fondo en un parque muy bonito, con un parque muy bonito, en el fondo en el encuentro de dos medianeras, y con la particularidad que contaba con un subsuelo que necesariamente querían reconvertir, y acá estaba como la estrategia y la acción directa de esa búsqueda, de esa apertura, de ese movimiento de tierra y de ese ingreso de luz natural que nos iba a permitir crear ese ámbito de transición entre el interior y ese exterior del parque. O sea, acá en este ejemplo entonces está la búsqueda de esa luminosidad, entendiendo que con un muro de contención, con una escalera, con la carpintería, ya estábamos logrando el objetivo planteado. Esa transformación entonces se da con una sustracción de tierra y la posibilidad directa del ingreso de luz, marcada acá entre el filo del muro de contención y el dintel, que nos permite como ese haz de luz introducido con profundidad. Y un poco el objetivo, creíamos, estaba logrado con alegría. En un contexto ya próximo al río, en otra condición del valle, en otro encargo de transformación, nos piden transformar una vivienda de campo que estaba en un campo productivo ahí cerca del río, en donde la estrategia acá fue, en la búsqueda de ese espacio de transición fue la remoción de la cubierta, la liberación de los muros interiores y la incorporación
de una galería semicubierta que iba a generar ese ámbito de transición, protegernos del sol, propiciar un lugar de estancia, de contemplación del paisaje. Es decir, si en la intervención anterior la luminosidad había que ir a buscarla de forma descubierta, en este caso hay que generar un espacio, generábamos un espacio propicio para la contemplación de las visuales del campo o del río. Y en el sector murario, que es en la parte perimetral, la contemplación del paisaje se daba solo por el vacío de un muro y el encuadre de ese paisaje con ese nogal en las distintas estaciones. En otro contexto, ahora arriba, en la meseta, entre la meseta y el río, el desnivel es de 70 metros en el valle, y una condición, bueno, una condición de mucha aridez, de una nueva urbanización que se va dando en este sector de la ciudad. El encargo consistió en 6 viviendas para la venta y de algún modo la rigurosidad del clima nos pedía una protección en ese sol tan expuesto y el viento tan expuesto y esa aridez sobre la meseta. La estrategia fue posicionar en el centro de la parcela el edificio de viviendas, como propiciando 2 ámbitos exteriores iguales, pero de distintos usos, y un patio de invierno al frente con el sol del norte y atrás en verano un patio de sombra. O sea, acá la regulación y la disposición del edificio en el lote nos iba a dar un poco esos ámbitos buscados. El núcleo determina los usos y las relaciones con esos 2 patios. Y la hostilidad del clima en ese sector de la ciudad, bueno, propicia la inclusión de dispositivos de control solar, de modo que el edificio pueda cerrarse por completo. En cuanto a la condición formal o a la estructura formal, nos interesaba, teníamos la voluntad de construir un único edificio y que la individualidad esté en la planta baja, en el sector de la cota cero, y en los estratos superiores esos volúmenes compactos nos iban a dar esa idea de edificio único. Un poco más alejado del Alto Valle, en el norte de la provincia de Neuquén, en una localidad que se llama Barbarco, pero con condiciones similares a nuestra región en el sentido de un río, de la aridez, y bueno, acá hay un bosque implantado. Es un pueblito de 700 habitantes, relativamente joven, fundado en el 70, 73, habitado la mayoría por crianceros. Acá surge un concurso que propone la provincia de Neuquén, justo en una parcela frente a esta confluencia que es hermosísima, que es el encuentro del río Neuquén y el río Barbarco. Esta es una zona de volcanes, es la zona de la Cordillera del Viento, con muchos atractivos turísticos, y se promueve un concurso de una hostería para impulsar el desarrollo turístico. En esa parcela tan privilegiada, con esa barranca casi con un desnivel de 40 metros, proponemos una pieza lineal, baja, que busca relacionarse con armonía en ese maravilloso entorno. Buscar un poco el silencio, porque ya lo más importante nos precedía, que era ese contexto natural. La condición programática se organiza de manera lineal, es un edificio casi de 100 metros, en donde todas las habitaciones, los lugares de estar, expanden y van en búsqueda de ese paisaje, de
esa confluencia. Entonces el corte es un corte una escala muy doméstica, es un corte extrudado, 100 metros, en donde el espacio ese de transición que veníamos diciendo, la condición de esa búsqueda del aire y de la luz, iba a estar directamente en una exposición directa y en una relación directa con ese paisaje. La presencia del paisaje natural debía ser siempre más importante que el paisaje construido. Transparencias transversales y nuevamente la presencia ahí del paisaje, pero no se trata de una mímesis ni de subyugarse al contexto, sino establecer como una condición relacional. Visuales que atraviesan en el otro sentido, con el paisaje siempre presente. Y finalmente la relación esa visual con la confluencia y con esa profundidad, ¿no?, del paisaje. La anécdota, hay una anécdota muy linda que es que la provincia organizó, esto fue en el 2008, organizó en el pueblo una exposición de los paneles del concurso y ahí se le presentó el proyecto, al pueblo del proyecto, y con la particularidad y coincidencia que Clorindo Testa estaba en el norte neuquino, había sido contratado por la provincia para proyectar unos miradores turísticos. Así que estuvo presente ahí, en ese salón único que tiene el pueblito, un salón de usos múltiples donde se presentó. El salón se vació, se puso una mesa y terminamos todos comiendo chivito con Clorindo ahí en la punta de la cabecera. Otro tema que hace a una condición de la región tiene que ver con el aumento de la densidad, sobre todo en la ciudad de Neuquén. Hay una demanda habitacional muy alta y aparece ahí un programa que es la vivienda en altura. Si en los ejemplos anteriores la relación de ese ámbito de transición estaba en la cota 0, acá se va a dar en la cota 20 o 30. Y las características, los comitentes acá son desarrolladores donde hay que dar la respuesta necesaria de optimización y rendimiento, pero veíamos que la oportunidad proyectual principalmente estaba dada en las tipologías y en los cerramientos y en las características de expansiones de esas tipologías que se pueden dar según el contexto inmediato de la ciudad. En este caso, esa presencia de eucaliptus hacen que nos motivaron a lograr una profundidad espacial en esa expansión y casi una proximidad a esa condición para quizás de algún modo que se replicar ese follaje y quedarse como inmerso en ese contexto. En este otro contexto de plaza, de parcela en esquina, el tratamiento principal fue la arista del edificio. Mediante el desplazamiento de los dos cuerpos se logró duplicar esa condición de esquina y el ámbito de transición entonces iba a estar dado en esas tipologías, en esa relación de las tipologías de la punta en relación directa con la plaza. Esa vinculación ya visual con la plaza. Y en este tercer caso, en la periferia ya del centro urbano, las casas unifamiliares aún van desapareciendo y conviven con un edificio de mediana escala. Y hay una condición de nuevo frente urbano, donde ahí surge la voluntad de consolidar ese frente mediante un cerramiento coplanar y entender que las expansiones de esas tipologías pueden estar como un resguardo y contenidas en ese plano único de cerramiento. Hablamos de las infraestructuras hidráulicas, energéticas y la otra irrupción que hay en el paisaje
tiene que ver con las infraestructuras hidrocarburíferas. Se posicionan en la meseta desde ya y en algunos casos ahora el fracking está ingresando en el valle. Lo positivo de esto es que hay una tecnología y una mano de obra especializada que en algunos casos alimenta nuestra producción arquitectónica. Vamos a ver una serie de edificios de estructura metálica que dan cuenta de esto. Edificios exentos o edificios urbanos entre medianeras. De vuelta en la meseta, en el parque industrial de la ciudad de Neuquén, con condiciones climáticas poco benévolas, como decíamos anteriormente, nos solicitan un edificio de servicio para la industria del petróleo que debía contemplar un doble uso, un uso de oficinas y de guardados de camiones que trabajan en el petróleo. Una estructura espacial que organiza y que genera esa estructura espacial, justamente ese espacio interior en donde en los extremos se localizan los entrepisos y el cuidado especial en estos edificios exentos va a estar dado en el cerramiento de esas cuatro caras y en el encuentro y en las aristas de esos encuentros. El uso contemplaba el guardado de camiones y un sistema de portones que dan respuesta al dinamismo y a esa búsqueda total de poder cerrar esa pieza tan expuesta también al sol y al viento. Y las aristas son lugares de encuentro y de trabajo específico, y en este caso la oficina ahí en planta baja requería una protección absoluta de esos paños vidriados. Entonces aparece un sistema de láminas móviles que fuimos diseñando ahí con el constructor, o una lona que baja sobre todo el sector vidriado y que cierra por completo ese paño en las orientaciones más difíciles. Esa luz precisa exterior y una luz difusa en el interior, en ámbitos de trabajo, en talleres y el guardado de los camiones. Finalmente, la transformación acá del paisaje está en el horizonte. Y en la periferia de la ciudad de Neuquén, en un sector en donde aún quedan algunas huellas de chacras, en este sector inferior se puede ver cómo la trama respondía al sistema de riego, hoy totalmente anulado. Quedan algunas huellas de algunas alamedas que en este proyecto fueron y oficiaron de material proyectual. Esa herencia del sector productivo frutícola presente en esta parcela donde se nos encargó oficinas comerciales y donde también se iba a tratar de un edificio aporticado de cuatro caras libres y de una estructura muy simple, en donde acá el desafío iba a estar en el cerramiento y en la definición de los filtros en las distintas orientaciones, ya que en el oeste, que era el frente del edificio, era la orientación más expuesta. Surge una serie de dispositivos en el plano superior y la proyección de los árboles en la parte, cubren casi la parte inferior. Decíamos que la alameda iba a ser material, esta alameda existente. Y nos iba a servir para hacer un filtro natural en la cara del este, en ese sol de mañana. Y un poco la definición en estos locales comerciales, oficinas comerciales que también vamos a ver más adelante, tiene que ver con una ubicación de los núcleos y la estructura que permitan la unificación de los locales y de los espacios, porque son locales de alquiler. Acá se ve la presencia y el filtro y la sombra que genera esa alameda. Y la dualidad de esas proyecciones
de esas protecciones, mejor dicho, proyectadas. Si los que veíamos recién eran edificios exentos de estructura metálica, esta serie trata de edificios comerciales entre medianeras. En la renovación edilicia que se da en el centro del área de Neuquén, la renovación se da o con edificio en altura o con edificios comerciales. Y surge una investigación que tiene que ver en cómo disponer los mismos elementos en condiciones diferentes, según orientaciones, solicitaciones estructurales, escala programática. Hablamos de la estructura, de la guía para la cortina, de la carpintería, de los tabiques divisorios, de los parasoles y de los filtros. Y eso de algún modo iba a generar la condición de estructura formal de cada cerramiento específico y una necesidad ante la superficie vidriada que necesitan estos programas, una necesidad de producir sombra. En esa dinámica de renovación del centro quedan viviendas unifamiliares en lugares estratégicos, como es en este caso al lado de la iglesia, de la primera iglesia de Neuquén, construida en 1907. Nuestra región es una región muy joven en términos de fundación formal. Son localidades y ciudades que no tienen más de 120 o 130 años. Entonces para nosotros esa iglesia ya era es patrimonio y era un lindo desafío poder proyectar un edificio ahí al lado, un edificio de comercio y de estructura metálica. Y un poco la estructura metálica también da respuesta a una inmediatez del montaje. Y la estrategia acá fue, de algún modo, receder el cerramiento, conformar una marquesina que genere un ámbito ahí de transición y que deje como en primer lugar a la iglesia. Tampoco, de vuelta, no hablamos de mímesis, sino de esa relación, de esa condición relacional con el lugar. El vacío del bulevar, de ese bulevar de la Avenida Argentina, la avenida principal de la ciudad, iba a ser material proyectual en el sentido de la extensión de ese vacío a ese espacio de transición y la ampliación de la vereda que genera el hecho de receder el cerramiento. La construcción de sombra con ese plano y esa marquesina superior. Y cómo el ancho acá del perfil es el único elemento visible donde las guías y las carpinterías iban a estar metidas y contenidas en esos 20 centímetros para dar lugar al paño vidriado con el ancho absoluto entre esas columnas. La marquesina cuelga de unas vigas que vienen de la cubierta y el espacio de transición queda configurado en ese lugar. Y la relación formal con la iglesia y de ese plano superior con la iglesia 100 años después, y la presencia ahí del sol y de la sombra era una relación directa. Otra casa en una esquina, esta condición de terreno, el ejemplo anterior era entre medianeras, en esta es una condición de esquina, una proporción cuadrada, de los dos lados iguales. Acá la problemática, había nuevos temas a resolver. La sombra y la protección y la generación de filtros había que darla y garantizarla de la línea municipal hacia adelante, en voladizo. Y ahí la estrategia fue que, por una solicitación estructural y formal también, el perfil se dispone de manera transversal a la línea municipal y de algún modo se empieza a ganar esa profundidad, ya no de 1,20 m que nos habilita el código, sino ya de 1,40 m o 1,60 m. Un sistema de guías verticales va a permitir alojar unas lonas en donde ya el filtro va a pasar a configurar una nueva fachada. Es un plano paralelo al cerramiento y la estrategia, como decíamos anteriormente, en estos edificios es posicionar la estructura
correctamente el núcleo, toda la parte dura, porque en el interior todos estos usos van cambiando de manera con una dinámica muy intensa, y el trabajo básicamente está sobre el cerramiento y la generación de los filtros. Este tercer ejemplo está en un terreno, se localiza en un terreno triangular, con la presencia de una diagonal ahí con eucaliptus, y el encargo consistía en locales comerciales, pero con un nivel más que tenía que ver con oficinas comerciales. Entonces ya la complejidad acá estructural y de la configuración formal de los filtros iba a ser distinta. Hay una consolidación nuevamente sobre la línea municipal y una evolución del detalle de cómo ir trabajando el sistema de parasol, el plano vertical y horizontal. La estructura de nuevo, marcada casi con un eje que sale a perpendicular a la ochava, y ubicada estratégicamente donde los servicios pasan al nivel superior, nos da la posibilidad de unificar en el sentido transversal o longitudinal del terreno. Entonces nuevamente acá la estructura que era de hormigón acá la estructura metálica básicamente está en todos los dispositivos de cerramiento y de control solar. Ganamos esos 40 centímetros del perfil y de la carpintería, entonces de vuelta estamos en ese 1,60 m de profundidad. Y los parasoles en 2 niveles ahora, con una pasarela técnica y una condición bicromática ahí entre la estructura y el cerramiento. La doble altura en el local de la esquina o triple altura, como se ve acá en el hall, van a relacionarse de algún modo con este bulevar muy bonito y que ayuda también en la generación de sombra. Y los detalles van evolucionando de una obra a otra y a través de una investigación y aparece una luz precisa que va encontrándose con esos elementos metálicos y que van configurando distintas estructuras o variaciones en las estructuras formales. Bien, estos dos últimos ejemplos son obras construidas que son edificios de oficina, en donde hay una relación del cerramiento acristalado con una protección ya separada a 75 centímetros, 90 centímetros, en donde se precisa enfriar esa fachada, generar una ventilación ascendente y atender sobre todo el deslumbramiento y esa presencia de luz tan intensa que hay en la región. En un contexto de una dinámica comercial en el área céntrica de Neuquén, nos encargan este edificio de oficinas, en donde la estrategia iba a estar en trabajar sobre una triple altura cenital que ilumine las plantas profundas y un dispositivo de protección solar en el frente. Ahí va a estar la energía proyectual en esta obra. 2 áreas de uso, una al frente, con filtros que controlan la luz de la mañana, y la otra profunda que va a estar asistida por el ingreso de luz cenital que se va dando en coincidencia con la circulación vertical. Esa luz cenital va acompañando la circulación vertical y genera de algún modo un ingreso de luz difusa para posicionarnos en el exterior y trabajar la luz precisa y entender que se iba a requerir un espacio de transición para enfriar esa fachada. Y en este caso los costos elevados de un sistema industrializado de protección solar
nos llevó a diseñar y fabricar en taller todo este frente integral de aluminio, que se trata de piezas de catálogo ensambladas y relacionadas de forma diferente, pero con cierto grado de desarrollo artesanal. Es una nueva representación de la construcción. Bien, este es el último proyecto. Se trata de un edificio que fue por concurso nacional, la ampliación de la sede del Banco de la provincia de Neuquén. El edificio, el banco contaba con 3 lotes, 3 lotes que daban a 3 calles diferentes, 3 lotes de anchos variables y diferencia de nivel entre calles, con la complejidad de seguir manteniendo y de vincular la casa matriz, que es en esta esquina donde el banco funcionaba y sigue funcionando. Se trataba de dos programas, una banca de jubilados y una banca de personal, programas bajos y un programa alto de oficinas, y la estrategia fue llevar esos programas bajos en relación directa a las 2 calles superiores y volcar la torre próximo al vacío de un parque central que tiene Neuquén, que es el ex parque ferroviario, y que iba de algún modo a hacer la presentación del banco en la ciudad por medio de esa torre. La planta se estructura y se organiza por medio de 3 patios. 3 patios que están ubicados en el interior de la manzana y que colaboran con la definición de cada sector. Hay una conexión interior, una relación de 100 metros a cubrir, y hay una estrategia y una decisión también de desplazar el núcleo de la planta cuadrada de la torre. Desplazarlo hacia un costado nos iba a permitir generar en la planta de la planta tipo un uso liberado en sector norte-sur y en todo el frente hacia el parque. En planta baja nos iba a permitir toda la conexión con las 2 sucursales. Todos los empleados del banco van a ingresar por acá, y en subsuelo nos ordenaba todo el sistema de cocheras. La continuidad espacial está determinada por esos patios y por una rampa que absorbe el desnivel de 2 calles. La torre se despega de este basamento, de este completamiento de manzana, y en ese despegue se da un comedor que articula los usos como públicos y privados de este edificio. Y en el otro sentido del corte, cortando por el edificio por uno de los edificios bajos que da al bulevar, a ese bulevar que hablábamos hoy con los locales de la iglesia, toma toda la altura ya del basamento, articulado por ese patio que se ve de atrás, y la conexión y la extensión de ese vacío de bulevar nuevamente ingresa en ese semicubierto previo al ingreso al interior propiamente dicho. Esta foto aérea un poco ayuda a identificar la complejidad que tenía el terreno. Esta es una foto de obra, y la direccionalidad de la propuesta, ¿no? Con el cruce de estos 2 patios y los 3 terrenos de anchos variables, un terreno de 10 metros, de 16 y de 25. Y acá se puede ver en este edificio que vemos el corte anterior una serie de ingresos, de lucarnas, de generación de ingresos de luz natural, esa búsqueda de esa luz que decíamos al inicio, y que nos iba a permitir una luz difusa para el trabajo. Y acá se puede visualizar el patio que articula las bancas allá en el fondo. Y la continuidad de esta cubierta nervurada que cubre todo el ancho del terreno, esa dimensión que el cerramiento un poco da cuenta de la proporción del espacio, esa continuidad
sigue y va hacia el exterior y se incorpora, se cruza en ese plano vertical de la estructura, se cruza con el vacío que entra del bulevar y ese ámbito de transición y continuidad espacial que se vuelve a replicar en este proyecto. El basamento atiende a la escala humana, generando los accesos a los nuevos edificios y un poco le da fachada y frente a los edificios existentes y va a permitir que el día de mañana esos edificios se renueven y ya tengan la fachada instalada. Y se insinúa ya la presencia de la torre en la derecha, con la presencia otra vez de esa luz precisa en el exterior. El programa bajo, ya en el otro lado de la intervención sobre la calle superior, el otro programa bajo que necesita un ingreso directo, independiente de la torre, también con una generación de un filtro. Se trata de un edificio de 2 plantas de uso de oficinas, en donde el patio que articula las 2 bancas, esta banca personal y banca jubilado, va a ayudar en esa iluminación natural del trabajo diario. Y ese patio cruzado en oposición con este otro patio que es el patio principal, en donde la rampa que está a la derecha empieza a presenciar todo el vacío ahí contenido en ese patio y la presencia de la torre ya en el exterior. Y la definición formal está dada acá, en este encuentro del basamento y el despegue de la torre, y en un programa lúdico que va a estar ahí, que es el comedor, y en cómo ese basamento va armando la nueva fachada y la futura fachada sobre la remodelación que se va a dar en los edificios existentes en el sector de la izquierda. El ingreso en profundidad, con esa carpintería recedida, como que algunos temas se vuelven a repetir en este proyecto, y la continuidad espacial de ese patio en 2 alturas que ingresa. Y hubo un trabajo de investigación en el cerramiento. No hubo un proveedor específico exclusivo para la totalidad de la envolvente, sino también se trató de piezas de catálogo. O sea, se ensamblaron tubos de aluminio, aménsulas ya instaladas, que contenían las pasarelas técnicas con otro proveedor, y una chapa perforada que también era de otro proveedor, en el sentido longitudinal, que iba a estar vinculada por detrás de esos tubos de aluminio. Nos iba a dar esa protección en las plantas tipo y esa condición de filtros para las distintas orientaciones. Bueno, y finalmente queremos invitarlos a mirar lo que está sucediendo en nuestra región, que es el Alto Valle, lo que está sucediendo en términos disciplinares. Nuestra producción se da en un contexto de una construcción cultural, arquitectónica, que es colectiva y que hay un colectivo de estudios que intentan hacer de esta región un nuevo centro de interés arquitectónico. Muchas gracias.